Buen día, nosotros somos el equipo 4 y este es el proyecto de detección de fugas en sistemas hidráulicos. Conformado por Diana Laura, Carlos Pérez, Francisco, Carlos Inés y César Quintero. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el comportamiento de gases y líquidos en reposo o movimiento. La ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad son de gran utilidad para describir estos fenómenos. Llevamos a cabo múltiples experimentos, con y sin fugas, sobre el vaciado de un recipiente. Se graficó el nivel del agua con respecto al tiempo en cada uno de ellos y comparamos los resultados. Una vez esto, encontramos que al analizar las gráficas, estas revelan información importante sobre la fuga. Datos como la altura aproximada a la que se encuentra la fuga y el volumen de agua que se escapa por la misma. Todo esto puede ser calculado nada más observando las gráficas de H y T. Una gráfica con punto de inflexión significa una fuga arriba de la válvula de drenaje, si esta está en el fondo del recipiente. Y una gráfica con la misma forma que la original, sin fugas, pero más empinada, significa una fuga a la misma altura que la válvula de drenaje. La mecánica de fluidos es la rama de la física que se encarga de estudiar el comportamiento de los fluidos. Los fluidos pueden ser definidos como cualquier sustancia que puede cambiar su forma fácilmente, como los líquidos o los gases. La ecuación de Bernoulli es una manera de expresar matemáticamente el principio de Bernoulli. Esta es una relación entre la presión, velocidad y altura de entre dos puntos cualquiera en un flujo constante. El principio de Bernoulli también establece una relación entre la velocidad del fluido y la presión que tiene este, en la que si la velocidad aumenta, el fluido disminuye y viceversa. El principio de continuidad establece que... No, regrésate. El principio de continuidad establece que cualquier cantidad de fluido que entre por un extremo de una tubería, también tiene que salir esa misma cantidad por el otro extremo. Esta ecuación se expresa como velocidad 1 por área 1 igual a área 1 por velocidad, no, área 2 por velocidad 2. Seguimos con el teorema Torricelli. Este dice que la velocidad de un fluido al salir por el orificio de un tanque sería la misma que tendría si hubiera caído una altura h por la gravedad. Este teorema solo sirve en condiciones especiales. La apertura del tanque debe ser muy pequeña y se tienen que ignorar propiedades como la viscosidad. Además, el orificio por el que fluye, si el orificio por el que fluye el fluido es muy pequeño, se puede despreciar la velocidad por la que baja la altura del fluido del tanque. Entonces, la velocidad del flujo se nos otorgaría como V igual a raíz de 2 por GH. El flujo es cualquier volumen de fluido que circula por una unidad de tiempo y esta se expresa como metros cúbicos por segundo. Esta es una de muchas maneras de expresarla. Y también el cálculo infinitesimal es una de las ramas de las matemáticas que se encarga del estudio de las razones de cambio. Y esta es importante ya que nada en el universo es estático y nos permite estudiar los cambios que hay en él. Este se puede aplicar al flujo para determinar los cambios que hay en él al alterar otras variables como pueden ser el tiempo. Mi nombre es Diana Armenta y yo voy a presentar los métodos que utilizamos. Realizamos dos experimentos. Siendo el primero, tomamos un recipiente y se hizo un agujero en la base para hacer la válvula de drenaje. Luego se hizo otro agujero de la misma área, también en la base, y se consideró esta como la fuga. También se hicieron marcas de 1 centímetro de distancia cada una, comenzando desde la base hasta la parte superior del recipiente y se llenó con 1 litro de agua aproximadamente. Después se colocó en una superficie horizontal, se grabó en video y se destaparon los agujeros. Se capturó en el video el vaciado del tanque y luego utilizando el software de Tracker pudimos ver la relación de la altura del nivel del agua con respecto al tiempo a lo largo del vaciado del tanque. El que sigue. El segundo experimento que realizamos es muy similar al primero, solo que en este caso la fuga se encuentra en el lado lateral del recipiente, como se muestra en la fotografía. De igual forma, se colocó en una superficie horizontal y se grabó en video cómo se vaciaba el tanque. De nuevo, utilizando el software Tracker, pudimos observar
los cambios en el nivel en la altura del nivel de agua a lo largo del tiempo. Una vez que se hicieron los experimentos, se generaron gráficas con los datos registrados en Tracker, y estas se utilizaron para calcular la altura a la que se encontraba la fuga. Nosotros podemos ver que cuando hay un punto de inflexión en la curva descrita por la altura con respecto al tiempo, este punto de inflexión representa el cambio de la velocidad a la que sale el agua, pasando de la velocidad a la que sale cuando está saliendo por la fuga y por el agujero original, a la velocidad a la que sale cuando solo sale por el agujero original. Por lo que consideramos que la coordenada en Y de este punto de inflexión es la altura a la que se encuentra la fuga. Por otro lado, cuando no hay un punto de inflexión, podemos intuir que la fuga se encontrará a la misma altura a la que se encuentra la válvula de drenaje. Ahora también utilizamos la gráfica para poder hacer el cálculo de cuánto volumen de agua salió por esta fuga. La línea roja representa la curva descrita por la altura con respecto al tiempo cuando el tanque no tiene fugas. Y la curva naranja es la curva descrita por la altura con respecto al tiempo cuando tiene la fuga lateral. Podemos ver que en el mismo instante t hay una diferencia en la altura entre las dos curvas. Esta diferencia de altura es la que se muestra también en la imagen de los dos tanques. Al multiplicar esta diferencia de altura por el área de la base del recipiente, podemos obtener el volumen de agua que salió por la fuga. Ahora bien, cuando nosotros observamos este plano donde están encimadas las gráficas hechas por la simulación, por las mediciones del recipiente sin fuga, con fuga en la base y con fuga lateral, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, que la gráfica descrita por la línea de la simulación es muy similar a las medidas del experimento sin fuga, dándonos a entender que el modelo matemático que usamos para simular esta situación es el adecuado. Por otra parte, cuando analizamos la gráfica de las medidas de la fuga lateral, nos damos cuenta de dónde está el punto de inflexión. Este punto indica que a esa altura es cuando a esa altura está ubicada la fuga del recipiente, porque la trayectoria de la gráfica cambia drásticamente. Este punto es cuando el nivel del agua baja de la fuga, entonces deja de salir por ahí y sigue saliendo únicamente por el orificio original. Por último, tenemos que la gráfica de la fuga en la base es de una trayectoria muy similar a la gráfica de las medidas sin fuga. Esto ya que al estar el orificio ubicado a la misma altura que el orificio original y con la misma área, la velocidad con la que sale es el doble. Y por tanto, la gráfica muestra una pendiente mucho más vertical, por decirlo así, y llega al eje de las X, es decir, a la altura cero, en aproximadamente la mitad del tiempo que la gráfica original. Por último, en el anexo, tenemos estos dos gráficos que obtendríamos al comparar los modelos matemáticos. Uno, por ejemplo, el de la izquierda, que sería sin utilizar el modelo de Torricelli, el de la derecha, que sería con el teorema de Torricelli. Lo que podríamos sacar de conclusión es que para nuestro experimento, lo que deberíamos hacer sería no utilizar el modelo, el teorema de Torricelli, ya que los valores se ven más aproximados. El modelo matemático sería más aproximado a los que serían los valores originales que obtendríamos al realizar el experimento. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.